¿A quién le creemos? Me pregunta una televidente. Su pregunta tiene que ver con el COVID-19 y el uso de mascarillas. Esta semana, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos anunciaron que los que ya estén vacunados no tienen que usar mascarillas, salvo en ciertas circunstancias. Tengo amigos vacunados hace más de 2 meses y se han contagiado, me dice la televidente. Yo no soy médico ni experto en salud, pero durante esta pandemia me he regido por un par de principios. El primero es usar el sentido común. Si uno no usa mascarilla, si va a una concurrida fiesta o si no se lava las manos, es como si le estuviera pidiendo al virus, ven, atácame. La segunda es hacerle caso a los expertos y como yo no soy uno de ellos, mejor me dedico a lo mío, que es ser periodista. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Conclusiones. Soy Rafael Romo en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa. Comenzamos. ¿Qué están esperando? En Colombia y el mundo son muchos los que realmente no entienden por qué el gobierno de Iván Duque y por qué el Comité Nacional del Paro no se han reunido todavía. Sin embargo, la espera ya tiene fecha de caducidad. El gobierno colombiano anunció que la negociación con el comité empezará este domingo en un lugar todavía por definir. La invitación del presidente ha sido respondida favorablemente por el Comité Nacional del Paro, lo cual valoramos desde el Gobierno Nacional. Hemos ya convenido con los representantes del Comité Nacional del Paro iniciar esta mesa el día domingo a partir de las 2 de la tarde. Estamos conviniendo el lugar para adelantar estas negociaciones. Bueno, durante el tira y afloja de los actores políticos, otros actores, como la Iglesia Católica, Naciones Unidas, por ejemplo, se concentraron en generar la confianza necesaria entre las partes para desembocar en este diálogo, como nos detalla a continuación Fernando Ramos en este reporte que nos envió desde Bogotá, capital. Así es, tras 17 días de protestas y de manifestaciones, en su mayoría pacíficas, otras que han terminado en violentos enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, finalmente el gobierno y el comité de paro se sientan a negociar directamente el pliego de peticiones el próximo domingo a las 2 de la tarde. Está por determinar en qué sitio y toda la logística para que pueda continuar este diálogo, que ha sido posible gracias a la mediación de Naciones Unidas y de la Iglesia Católica, una labor que no ha sido fácil porque tenían muchas diferencias las partes, pero ante la gravedad de los hechos, de lo que está sucediendo en Colombia, pues entendieron que era el momento de sentarse a conversar y a dialogar para buscar una salida a este estallido social que comenzó el pasado 28 de abril. A pesar de este principio de acuerdo, pues las manifestaciones continúan, las protestas en las calles. De hecho, hoy en la ciudad de Popayán fueron muy fuertes los enfrentamientos, también en otras localidades del departamento del Valle del Cauca y en ciudades como Bogotá, también con bloqueos a vías principales. Y también hay carreteras que permanecen bloqueadas. Esto sin duda ha generado desabastecimiento de alimentos, de medicinas, de oxígeno y también de insumos para los acueductos. La alcaldía de Bogotá ha dicho que si no llegan estos camiones con los insumos, se dificulta la potabilización del agua y estaría en riesgo el suministro a los habitantes de la capital colombiana. Cerca de 8 millones de personas que están en riesgo de no tener acceso a agua potable por estos bloqueos. Así de grave es la situación, que también ha causado grandes pérdidas económicas a la economía, a empresas que están cerrando, empleados despedidos. Además de todo el tema de derechos humanos y de orden público, más de 40 muertos, más de un centenar de desaparecidos, heridos y miles de detenidos durante estos días de protestas. Así que la situación en Colombia sigue siendo compleja a pesar de esta luz al final del túnel y hay que esperar en qué terminan estas negociaciones
y será un proceso muy largo y dispendioso que tendrá además la veeduría de la comunidad internacional, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido al gobierno poder hacer una visita al país para verificar en el terreno las graves denuncias por violaciones a los derechos humanos y presuntos excesos de la fuerza pública. Para CNN, Fernando Ramos, Bogotá. Compleja sin duda alguna la situación que nos describe Fernando Ramos. Mientras tanto, el gobierno hace frente a uno de los problemas más graves derivados de esta crisis, el desabastecimiento a raíz de los bloqueos que ya mencionaba Fernando. El ministro de Defensa, Diego Molano, informó que se someterá a la justicia a todas las personas que bloqueen las vías. La principal razón que expone el gobierno es que estos bloqueos están dificultando la lucha contra el coronavirus, como expresó el propio ministro Molano. Escuchemos. Un bloqueo afecta la salud porque no está permitiendo llegar el oxígeno, las vacunas que necesita Colombia. Un bloqueo es un delito y por lo tanto estamos capturando y los van a judicializar. Todos aquellos que sigan y persistan en bloquear a Colombia serán capturados y judicializados como corresponde. Pero la policía de Colombia también está bajo escrutinio. El cuerpo está siendo investigado por la Procuraduría General por el caso de una adolescente que se quitó la vida un día después de ser retenida. La Procuraduría abrió un expediente contra varios policías tras denuncias de una presunta agresión sexual a la joven de 17 años, esto en Popayán, departamento del Cauca. La detención en cuestión ocurrió el miércoles en el marco de las protestas y según imágenes captadas por el medio local Red Alterna, varios agentes intentan detener a la chica y aparentemente se produce un forcejeo de aproximadamente 6 minutos. Por ratos se observa a un agente hablar con la adolescente, quien pide que la suelten. ¡Suéltenme!, grita varias veces. En otras partes se observa entre 2 y 4 agentes que la sostienen y la cargan hasta que finalmente es ingresada a una unidad de reacción inmediata. El caso ha generado que decenas de personas se acerquen este viernes a protestar frente al lugar donde la adolescente fue retenida, según medios colombianos. Hay reportes que indican que varios manifestantes intentaron quemar la estación. El comandante de la región 4, el general Ricardo Alarcón, le dijo a CNN que al día siguiente del incidente la chica perdió la vida en un aparente suicidio. Explicó además que la detención se produjo porque un grupo de alrededor de 100 jóvenes estaban en altísimo grado de exaltación, así lo describió él, y habían generado daños en el centro de la ciudad. En el video de la detención se observa alta presencia de las fuerzas de seguridad, pero no un número alto de manifestantes. Sin embargo, el video que muestra qué ocurrió antes del aparente forcejeo, por lo que CNN no puede verificar si se registraron protestas violentas previo al incidente. Y bueno, sin dejar Colombia, le ponemos mucha atención a esta noticia. La alcaldesa de Bogotá tiene coronavirus. Claudia López detalló que todos sus signos vitales están bien, pero dice que siente malestar y mucho cansancio. La alcaldesa guardará reposo durante unos días, tiempo durante el cual quedará encargado en funciones de la alcaldía el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez. En el mismo video en el que informó sobre su estado de salud, López le pidió al gobierno de Iván Duque y al Comité Nacional del Paro que inicien un diálogo sin más dilaciones. Es hora de marcar la primera pausa aquí en Conclusiones y al regresar, violencia desmedida tras el asesinato de un candidato a alcalde y un ataque contra la esposa de otro. Muchos se preguntan en México qué garantías hay de cara a los comicios del 6 de junio. Y más adelante, Maduro dice que sí, pero ¿es real su disposición a dialogar con el principal líder opositor de Venezuela o una nueva estrategia para debilitar a sus rivales políticos? No se vaya, regresamos con esto y mucho más aquí en Conclusiones por CNN.
Gracias por seguir con nosotros en esta edición de Conclusiones. Soy Rafael Roma en Atlanta y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta #ConcluViolencia, #ConcluViolencia. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. México se aproxima a unas elecciones que serán históricas, como también lo está haciendo la violencia política desatada en la campaña electoral. Este viernes se ha condenado de forma enérgica en México el asesinato de Abel Murrieta, candidato de la coalición política Movimiento Ciudadano a la alcaldía del municipio de Cajeme, en el estado de Sonora, en un ataque ocurrido el jueves. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral le pidió a las autoridades esclarecer el incidente y garantizar las condiciones de seguridad para los candidatos y la ciudadanía en general de cara a los próximos comicios. Murrieta, también ex procurador, fue representante de la familia Levarón en el caso del asesinato de 9 miembros de la familia mormona en Bavispe, también en el estado de Sonora, en hechos ocurridos en noviembre de 2019. En entrevista con CNN más temprano, el activista Adrián Levarón condenó el asesinato de Murrieta y apuntó a quien él cree que está detrás de este crimen. Es muy doloroso pensar que así de fácil perdemos nuestra vida en México. Yo atribuyo... ¿Tú crees entonces, Adrián, crees entonces que fue la delincuencia organizada a quien lo mató? No, sí, muy definitivamente. Y por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la dificultad de la situación en la campaña electoral e insistió en la necesidad de proteger a los candidatos. Escuchemos. Este es un tiempo, en efecto, difícil por las campañas, por los intereses que se generan en las regiones, y tenemos que proteger a los candidatos. Hay que proteger a los candidatos, dice el presidente. Y bueno, lograr esa protección se antoja casi como una misión imposible porque los ataques se suceden uno tras otro. Y este viernes el presidente del Partido Revolucionario Institucional de México, el PRI, denunció que la esposa del candidato a la alcaldía de Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche, fue víctima de un ataque armado. Aunque no se conocen más detalles del ataque, se sabe que ni ella ni ningún miembro de su equipo resultaron heridos. ¿Cuán grave, se preguntará usted, cuán grave es la violencia contra los políticos en México? Las cifras que les quiero compartir a continuación nos hablan de lo peligroso que se ha convertido en México tener un puesto de elección popular o lanzarse como candidato. Veamos. Entre el 7 de septiembre de 2020 y el 13 de mayo, 83 políticos, 83 han sido asesinados en atentados en México, esto según el indicador de violencia política de la consultora Etelec. De ellos, 32 aspiraban a cargos públicos en las elecciones del 6 de junio, la mayoría a puestos municipales, y en el 80% de los casos eran opositores a los actuales alcaldes en el poder. De igual forma, la consultora contabiliza al menos 563 actos delictivos contra políticos y candidatos. Así que así está la situación y es lo que quiero conversar con mi siguiente invitado. Bueno, quiero darle la bienvenida a Carlos Matienzo Zamora. Él es analista y consultor en temas de seguridad y riesgo político y nos acompaña en vivo desde la ciudad de Nueva York. Carlos, gracias por estar con nosotros para hablar sobre un tema que esta semana definitivamente ha dado mucho de qué hablar por las circunstancias, por cómo se han dado las cosas. Y para empezar, quiero preguntarte, además de darte la bienvenida, sobre estas cifras espeluznantes. Ya lo decía hace un momento, 83 políticos asesinados desde septiembre. ¿Se puede hablar de algún tipo de garantías para quienes quieren participar en este proceso del 6 de junio? Bienvenido, te escucho, adelante. Hola, muy buenas noches. Así es, son cifras muy alarmantes. Diferentes consultoras hemos hecho el esfuerzo
de contabilizar el tamaño, la magnitud de la violencia afectando al proceso electoral en México. Y todas llegamos a la conclusión de que se cuentan por decenas los muertos que desafortunadamente han sucedido durante el proceso electoral, personas que van desde candidatos, aspirantes, pero también sus familiares, militantes, dirigentes de partidos. Realmente es una problemática grande que venimos arrastrando desde que inició la guerra contra las drogas en México y en principio tendrían que evitarse, ¿no? No es normal que en un país como México, una democracia más o menos funcional, esto siga ocurriendo. Mientras esto siga ocurriendo, simple y sencillamente nuestra democracia no logrará consolidarse. Y por hablar del caso de ayer del candidato de Movimiento Ciudadano en el estado de Sonora, era un caso que desde mi punto de vista pudo evitarse. Sucedió en Cajeme, una de las 15 ciudades más peligrosas de México, en Sonora, uno de los 6 estados más peligrosos de México. Era un exfuncionario público de las áreas de seguridad y justicia del estado y protegía a una familia que, como bien lo mencionaban en la nota, ha sido afectada. Tan solo en 2019, niños, mujeres de esta comunidad mormona fueron asesinados. Digamos, era el caso perfecto de riesgo, de un candidato en riesgo, y sin embargo las autoridades, tanto estatales como federales, como su asesinato lo demuestra, no hicieron lo suficiente. Estamos hablando de decenas de muertos en un país como México, candidatos, aspirantes, familiares, militantes, que desafortunadamente cosas que se deberían de decidir en las urnas, que es la representación de los mexicanos, se están decidiendo a través de las balas, a través de la sangre, y eso simplemente no se debe permitir en una democracia como la mexicana, en un país como México. Es algo inadmisible y es algo que el gobierno debería estar, se debió haber preparado más, y ante la circunstancia que estamos viviendo debería demostrar una reacción mucho más enérgica. Sí. Carlos, hay un refrán que se viene utilizando mucho, sobre todo en los últimos años, y te lo digo no solamente como periodista, sino también como mexicano. Es muy fácil echarle la culpa al crimen organizado en un país tan desorganizado, pero ¿hay algún tipo de indicador, ustedes que han estudiado el tema, que han estado detrás de esto, para saber quién está detrás de esto? ¿Es realmente el crimen organizado? ¿Es la misma clase política tratando de ganar curules en el poder? ¿Qué es lo que dicen los estudios de tu organización, Carlos? Claro, esa es una gran pregunta, y lo cierto es que no todos estos homicidios responden necesariamente al crimen organizado. Y para poner un poco en contexto, hablemos de las 3 entidades donde se han presentado más homicidios relacionados al proceso electoral: Veracruz, Oaxaca y Guanajuato. Veracruz y Oaxaca no son los estados más violentos de México, no están ni siquiera entre los 10 más violentos de México. Y sin embargo, sí están entre los 3 de más violencia política. Y este es un caso muy específico. En Oaxaca, por ejemplo, mucha de esta violencia es entre políticos, no necesariamente entre el crimen organizado. Oaxaca, un estado del sur del país, en México no es uno de los estados con más presencia del crimen organizado. Pero luego también tenemos el caso de Guanajuato, un estado económicamente avanzado que está desarrollándose con tasas de crecimiento muy importantes, que tiene una vida democrática, o hasta ahora la tenía, mucho más civilizada, mucho menos violenta, pero que sí es uno de los estados que en los últimos años ha tenido mucha presencia del crimen organizado. Es la 5ª entidad más violenta de México. Entonces sí tienes diferentes casos para las diferentes regiones del país. Algunos casos sí están vinculados a crimen organizado. El caso de Sonora probablemente lo esté, el que vimos ayer, pero en estados como Veracruz y Oaxaca, donde no hay una gran presencia del crimen organizado, o al menos no en todo el estado, sí hay que poner más atención a los conflictos políticos entre partidos, entre etnias, incluso en el caso de Oaxaca, que se resuelven por la vía armada, todavía en un país como México a estas alturas del siglo XXI, y no por la vía democrática, que para eso están las elecciones, para resolver por la vía pacífica las diferencias políticas, no por la vía de la violencia. Y a eso se le añade una presencia muy débil del Estado en algunos de esos sectores. Carlos, tengo que marcar una pausa, pero quiero pedirte que te quedes, porque al regresar quiero preguntarte quizá lo que está en la mente de todos los mexicanos, y es que ¿en manos de quién está el poder? ¿Está realmente en manos del electorado o ya no podemos hablar de eso? ¿Está en manos de grupos oscuros? ¿En manos de quién está el poder? Te lo quiero preguntar al regresar de la pausa. Nos acompaña Carlos Matienzo Zamora. Él es analista y consultor en temas de seguridad y riesgo político y está en vivo desde Nueva York. Y más adelante, aquí en Conclusiones, Maduro dice que sí, pero
¿Es real su disposición a dialogar con el principal líder opositor de Venezuela o una estrategia para debilitar a sus rivales políticos? Regresamos enseguida con más aquí en Conclusiones. Este viernes, China se convirtió en el segundo país después de Estados Unidos en operar un rover sobre la superficie de Marte. La Agencia Espacial de China anunció que su sonda Tianwen-1 descendió en Marte recientemente. La misión espacial china tiene como propósito recopilar información sobre el planeta rojo, en particular buscar señales de agua. Tianwen-1 entró en la órbita marciana en febrero y ya envió su primera foto a más de 1 millón de kilómetros de distancia. Gracias por seguir con nosotros. Estamos ya de regreso con Carlos Matienzo Zamora, analista y consultor en temas de seguridad y riesgo político, quien nos acompaña en vivo desde Nueva York. Gracias por seguir con nosotros, Carlos. La pregunta que había dejado en el aire antes de ir a la pausa era si depende la política mexicana del poder del más fuerte, y ahí yo creo que debo hacer un paréntesis para decir del más armado quizá, y no de lo que debe de depender, que es el electorado. El poder de la democracia. ¿De quién depende, Carlos? Bueno, en primer lugar, yo diría que en la mayor parte de México, afortunadamente, las elecciones siguen su camino. Digamos, hay una vida institucional perfectible, pero más o menos funcional. Pero en muchas regiones de México, en muchas localidades, particularmente en las zonas rurales de México, la línea entre el crimen organizado y los gobiernos es muy difusa. Y ya sea porque cooptan a los gobiernos, porque están coludidos o simplemente porque los controlan, porque por miedo a las autoridades caen en manos del crimen organizado. Pero lo cierto es que el crimen organizado en México en los últimos años, como se ha atomizado, ha comenzado a tener mucho más interés en controlar a los gobiernos locales, que es donde se desarrollan, es donde, digamos, expanden su red de protección. Y estas cifras sobre asesinatos de candidatos, de hecho, lo ponen en evidencia. Casi el 85% de los asesinatos están vinculados a los procesos electorales de los municipios, es decir, de la esfera de gobierno más pequeña en México. Y ese es el eslabón más débil del Estado de mexicano. Lo que yo te respondería muy puntualmente a tu pregunta es que al menos en estos casi 80 casos de asesinatos de políticos en México, pues definitivamente la ciudadanía no tuvo la oportunidad de decidir. Fue el crimen organizado o fueron los conflictos armados entre políticos, pero esta no es la vía por la que una democracia dirime las diferencias ni elige a sus representantes. No es un problema generalizado, pero es un problema suficientemente grave como para que sea prioritario para el gobierno e incluso para instancias internacionales. Carlos, quiero regresar a la campaña de hace algunos años que llevó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Tú recordarás la frase que se utilizaba en campaña: abrazos, no balazos. La idea era crear oportunidades para que los jóvenes no se fueran al crimen. Y quiero preguntarte cómo ha funcionado esta idea de abrazos, no balazos en la práctica, sobre todo en algunas de las comunidades que necesitaban más de ese apoyo. ¿Qué ha sucedido exactamente con esta política? ¿Ha habido algún tipo de logro concreto del que podamos hablar, Carlos? Bueno, este intento de un poco de calmar los conflictos criminales, retirando al Estado de ellos, es decir, reduciendo las acciones del Estado en contra del crimen organizado, fue principalmente al inicio de su sexenio. Obviamente no dio resultados, las cifras así lo confirman. Prácticamente los homicidios dolosos en México están estabilizados. Estamos hablando de alrededor de 100 personas asesinadas diariamente en México. Estas son cifras, por ponerlo en contexto, entre 4 y 5 veces mayores a la media mundial. Entonces no funcionó en un inicio, luego trataron de corregir en el gobierno actual. Ha habido operativos, ha habido acciones contra el crimen organizado, particularmente por parte del ejército. Sin embargo, hay una carencia de estrategia. Dado que desde un inicio se llegó con este discurso y con esta visión, no se tomó el tiempo necesario para planear, para definir una estrategia mucho más profunda, mucho más integral de combate al crimen organizado. Y lo que ha pasado es que si bien no ha empeorado la situación de violencia, se ha mantenido en los mismos niveles de 2018, que son los niveles más altos de la historia reciente de México.
Entonces no vamos ni para atrás ni para adelante, simplemente nos hemos mantenido en una muy mala situación en materia de violencia y de conflictos criminales, y que hoy se reitera y se manifiesta durante los procesos electorales. Me queda menos de un minuto, Carlos. Ante este escenario, ¿cómo vamos a llegar al 6 de junio? Bueno, seguramente y desafortunadamente habrá aún un poco más de atentados. Esto lo hemos visto en procesos electorales anteriores. Y otra cosa que no podemos perder de vista es que aún después de las elecciones, aún después de junio, durante los meses posteriores, cuando vienen los cambios de gobierno, particularmente en aquellos municipios donde hay alternancia, también hay incentivos para que el crimen organizado use la violencia como método de cooptación o de intimidación para las nuevas autoridades. El gobierno aún está a tiempo de pensar en esta situación, de poner mucha atención en aquellas localidades, en aquellos estados donde habrá alternancia y donde ya sabemos que hay problemas de crimen organizado. Le agradezco a Carlos Matienzo Zamora, analista y consultor en temas de seguridad y riesgo político, quien nos acompañaba en vivo desde Nueva York. Gracias, Carlos, y hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Bien, antes de ir a la pausa, tenemos una noticia a la que debe prestar mucha atención. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuló un decreto emitido por su antecesor que requería que los inmigrantes tuvieran seguro médico. Biden anuló el decreto de Trump publicando un documento en el que dice que su gobierno tiene el compromiso de expandir el acceso a atención médica de calidad y asequible. Ese objetivo se puede lograr, dijo Biden, pero sin prohibir la entrada de extranjeros que pretendan inmigrar legalmente al país y que no tienen suficientes recursos o que no pueden pagar por seguro médico de una lista restrictiva de planes de cobertura. El decreto anterior de Trump fue emitido en 2019, pero nunca entró en vigor porque fue retado en las Cortes. Y ahora sí, marcamos una pausa y al regresar a conclusiones. Maduro dice que sí, pero ¿es real su disposición? Pregunto yo. ¿Está hablando en serio? ¿Esa disposición a dialogar con el principal líder opositor de Venezuela o más bien una nueva estrategia para debilitar a sus rivales políticos? Regresamos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Venezuela. Numeral Conclu Venezuela. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. ¿Es una broma de mal gusto? ¿Una estrategia para debilitar aún más a la oposición? O lo menos probable, por lo que nos dice la historia, un gesto de buena voluntad. El caso es que esta semana el cuestionado presidente de Venezuela dijo que está dispuesto a reunirse con el líder opositor Juan Guaidó. En un evento en Caracas, Nicolás Maduro dijo que está de acuerdo en reunirse con su rival político con intermediación de la Unión Europea, el gobierno de Noruega, el llamado Grupo de Contacto. Fue una respuesta a un mensaje en video de Guaidó en el que plantea lo que denomina un acuerdo de salvación nacional. El expresidente del Parlamento pide elecciones libres y justas, la entrada masiva de ayuda humanitaria y vacunas contra el COVID-19, entre otros puntos. Y el miércoles, antes de decir que acepta una reunión con mediación de organismos internacionales, Maduro recurrió al sarcasmo. En vez de describir cómo hizo el anuncio Maduro, les muestro el momento en el que, con tono burlón, se refirió al tema. Escuchemos. Ahora Guaidó se quiere sentar conmigo. ¿Qué les parece? Se quiere sentar conmigo Guaidó. ¿Qué traerá en las manos? ¿Qué trampa traerá? Le dieron la orden del norte, porque él es un pelele del norte. Le dieron la orden. Se acabó, Guaidó. Tu presidencia se acabó. Eres un piazo de líder opositor. Ahora te toca hablar con Maduro. Bueno, estoy de acuerdo. Con la ayuda de la Unión Europea, del gobierno de Noruega, del Grupo de Contacto, cuando quieran, donde quieran y como quieran, listo para reunirme con toda la oposición. ¿Qué se puede decir, no? Bueno, es el tema que quiero tratar a continuación con mi siguiente invitado.
Le doy la bienvenida a Carlos Escalante. Él es director general en el Centro Interamericano de Gerencia Política, quien nos acompaña en vivo desde Miami. Bienvenido a Conclusiones, Carlos. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué lectura le das a este mensaje de Nicolás Maduro? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Rafael. Mira, la situación en Venezuela es una crisis total. Hay una trampa. Realmente la trampa la tienen todos. Todos los venezolanos están entrampados. No hay una salida, hay una crisis humanitaria que ha crecido este año con la pandemia gigantemente, pero tenemos que buscar alternativas, ser creativos en la solución. Si nosotros seguimos esperando una solución mágica de una invasión o de un tema internacional que nunca va a llegar, no va a pasar nada. Estamos estáticos en Venezuela, con una crisis cada día más fuerte. Tenemos que ser creativos. Entonces, sentarnos, reconocer a Guaidó como líder de la oposición, que lo reconoce cientos de países en el mundo. Reconocer que Maduro ciertamente tiene el poder real gracias a las armas, gracias a la fuerza militar, y poderse sentar y poder tratar de llegar a un arreglo donde los dos se necesitan. Tanto Maduro necesita apoyo internacional para poder desbloquear parte del problema económico que tiene, que es cada día más grande, como Guaidó necesita una solución electoral, solución para salir lograr unas elecciones limpias, libres y reconocidas por el mundo. Entonces es inevitable, están entrampados los dos, tanto Maduro como Guaidó, y tienen que sentarse. Gracias a Dios hay apoyo internacional, el apoyo de los Estados Unidos, el apoyo de la Unión Europea. Están todos confluyendo a tratar de sentar a ver qué pasa. Peor es sentarse y no hacer nada. Carlos, no puedo dejar de mencionar el anuncio del Consejo Nacional Electoral de este jueves de que va a haber elecciones municipales para el 21 de noviembre, en ese penúltimo domingo de noviembre. ¿Qué condiciones hay para que existan unas elecciones libres y transparentes? Y la pregunta del millón, la pregunta de todas las elecciones es si debe participar o no la oposición. Bueno, si hay las condiciones que se están dando a nivel internacional, de apoyo internacional, uno, el nuevo CNE está medianamente más equilibrado, medianamente, pero hay que reconocer que hace 6 años la oposición fue unida, completa, y arrasó por completo en la Asamblea Nacional. Entonces, si están dadas unas condiciones medianamente mejores, si hay apoyo internacional, si nos unimos fundamentalmente, si la oposición se une alrededor de un proyecto, podemos conseguir realmente cada día soluciones cada día mejores para conseguir la democracia y la libertad, que es el único objetivo. Lo único que está buscando la oposición y lo que está buscando el mundo libre es que en Venezuela exista democracia y exista la libertad. Si nos quedamos sin hacer nada, no va a pasar nada. Efectivamente, y también asumiríamos que las elecciones son limpias para que eso pueda pasar, ¿no? Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Estábamos platicando con Carlos Escalante, director general en el Centro Interamericano de Gerencia Política, en vivo desde Miami. Gracias, Carlos, y hasta la próxima. Y bien, marcamos una breve pausa. Regresamos con más de Conclusiones. La televisión, una caja mágica, y a veces nos regala momentos tremendamente divertidos. Y sí, dije mágica, no perfecta. Eso lo sabe bien la meteoróloga Jennifer McDermott, quien es tendencia en redes sociales porque se multiplicó al aire en vivo. Se complica el conflicto armado entre Israel y Gaza. En ciudades de la ribera occidental se registran violentos enfrentamientos entre palestinos y fuerzas israelíes. Al menos 10 palestinos murieron, según un comunicado del Ministerio de Salud palestino. Hasta ahora, el saldo de este fuego cruzado es de más de 120 muertos y 900 heridos en Gaza, según las autoridades palestinas, y 7 muertos en Israel, de acuerdo con las autoridades del país. José Levi con el informe desde Jerusalén. ¿Se trató de una trampa o de un error en la explicación? ¿Qué es lo que pasa? De madrugada hubo la impresión en muchos medios de comunicación internacionales, no en CNN,
de que había comenzado una ofensiva israelí terrestre en el interior de Gaza. ¿Qué es lo que pasa? En el ejército israelí dijeron que las fuerzas aéreas, las fuerzas de tierra estaban atacando en Gaza. Y esto llevó a que un gran número de civiles en el norte de esta franja de tierra comenzaran a huir hacia el centro de Gaza. Y de manera paralela que milicianos de Hamas, de la Yihad Islámica, entraran en esa red de túneles subterráneos donde ellos esperan poder sorprender a los soldados israelíes saliendo desde distintos lugares, entrando por otros, y entonces de esta manera poder llevar a cabo una batalla para ellos mucho más eficaz. Pero ¿qué es lo que pasa? Luego Israel aseguró que no hubo ningún tipo de presencia terrestre en el interior de Gaza, pero de manera paralela sí que realizaron bombardeos intensos a estos túneles donde aparentemente había un gran número de milicianos palestinos. Entonces, ahora en Israel hay en el ejército quienes aseguran que esto puede ser suficiente, el haber llevado a cabo una operación de esta envergadura, para que pueda ser declarado un alto el fuego, un cese de la violencia. Por ahora, eso sí, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegura que van a seguir sorprendiendo a Hamas. Ciudadanos de Israel, estamos lidiando con una campaña en dos frentes. El primer frente, Gaza. Dije que exigiríamos un precio muy alto a Hamas y a las otras organizaciones terroristas. Lo estamos haciendo y seguiremos haciéndolo con mucha fuerza. No se ha dicho la última palabra y esta operación continuará el tiempo que sea necesario para restaurar la tranquilidad y la seguridad en el Estado de Israel. Segundo frente, las ciudades de Israel. Repito lo que dije hoy, respaldamos un 100% a la policía, a los soldados de la Policía de Fronteras y a las demás fuerzas de seguridad para restablecer la ley y el orden en las ciudades de Israel. No toleraremos la anarquía. Respaldamos a la policía en el uso de todos los medios con plenos poderes, incluso en conjunto con las fuerzas de defensa de Israel y la Agencia de Seguridad israelí. Hemos otorgado poderes para una situación de emergencia. Todas estas medidas son importantes, legítimas y necesarias para detener esta anarquía en el Estado de Israel. Lo que sí es que vemos que las milicias palestinas siguen lanzando un gran número de proyectiles contra distintas ciudades israelíes. La mayoría de ellos siguen siendo interceptados por el sistema misil antimisil israelí Cúpula de Hierro. Y de manera paralela vemos cómo se desarrollan distintos frentes, aparte del directo entre Israel y Gaza. Vemos entre la población palestina de nacionalidad israelí y la población israelí judía siguen los enfrentamientos, especialmente violentos. También vemos en la frontera entre el Líbano e Israel cómo una persona perdió la vida cuando estaban realizando una manifestación que intentaba cruzar esa problemática frontera. Los soldados israelíes dispararon y también vemos que en la ribera occidental ahí 10 palestinos al menos perdieron la vida cuando hubo enfrentamientos muy violentos con las tropas israelíes. O sea, vemos distintos frentes y una volatilidad enorme en este conflicto. José Levi, Jaón, Israel. Bien, gracias a José Levi. Así llegamos al final de esta edición de Conclusiones. Soy Rafael Roman Atlanta. Esta semana en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa. Antes de despedirme, quiero recordarles que los fines de semana también hay noticias. Por supuesto que sí. Nos vemos en las diferentes ediciones de Mirador Mundial a las 6 de la tarde, 10 de la noche y medianoche, hora de Miami. Este fin de semana estaremos cubriendo lo más reciente de la situación en Colombia, que sigue muy tensa todavía, por cierto. Y vamos a estar con cobertura en Cali y en Bogotá. Y también, ¿qué es lo que va a pasar en Chile con el proceso para reformar o crear una nueva constitución? Todo eso y mucho más, por supuesto, lo tendremos en Mirador Mundial. Le agradezco muchísimo al equipo que hace posible Conclusiones, tanto en Atlanta
como en Miami su asistencia esta semana. Que tengan un buen fin de semana, ya lo sabe. Mirador Mundial, nos vemos.